5 de la actividad probabilidad con una mano para poder rellenar la ficha a su vez número 5. Bien, pues como veis ahí en el índice, este vídeo corresponde al apartado 5 llamado generación de números aleatorios. Os recuerdo que estábamos trabajando con el juego piedra, papel, tijera y nos interesaba abordarlo a partir de dos pasos. El primer paso era generar jugadas aleatorias para dos jugadores y el segundo paso sería comparar estas dos jugadas. Es decir, queríamos hacer un programa que hiciera lo siguiente, lo que tenemos aquí. Queríamos hacer un programa que pudiese generar estos valores, es decir, que el jugador A genere una jugada y que el jugador B genere una jugada a su vez. Y que luego el programa decida quién ha ganado. En el primer caso, por ejemplo, ha ganado el jugador B. Este es el objetivo final. Pero hay que hacerlo con muchos pasitos porque es complejo. Como digo, el primer paso era se ha vuelto loco un poquito el punto. Ahora, el primer paso, como digo, era generar jugadas aleatorias para los dos jugadores. Pero claro, para poder dar ese paso, primero tengo que saber generar jugadas aleatorias, que no sabemos generarlas. Y para saber generar jugadas aleatorias, tengo que saber generar números aleatorios. ¿Qué son esos de los números aleatorios? Ya lo hemos visto, números al azar, ¿vale? No vamos todavía a generar la jugada, solamente vamos a ver las herramientas necesarias para generar la jugada. Y lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es abrirnos una hoja de cálculo, que de esto todavía no habíamos hablado y vamos a hablar hoy. Una hoja de cálculo que iremos modificando de aquí hasta la ficha número 10. Bueno, en esa hoja de cálculo nosotros vamos a poner un nombre, vamos a darle un nombre que va a ser RPS, tu nombre, en mi caso Eugenio Manuel Fernández Aguilar, lo tenéis ahí arriba, y F5, ficha 5, porque corresponde a esta ficha. Abajo estaréis viendo unas pestañas. Esas pestañas las etiquetaremos con nombres, ¿no? Y vamos en esta ficha, en este documento, en este vídeo, vamos a hablar solo de tres pestañas. La pestaña número 1, moneda, número 2, la que sea, la número 3, la que sea, porque vamos a hablarlo al final del vídeo, ¿bien? Pues entonces, como digo, esos son los nombres que tenemos que ponerle. Siempre RPS, tu nombre, y al final F5, F6, F7, 8 o 9, dependiendo del vídeo en el que estemos trabajando. Bien, ¿qué necesitamos para hacer nuestro programa? Como digo, números aleatorios. Y para hacer los números aleatorios necesitamos un concepto que ya habéis trabajado en años anteriores y es el concepto de función en una hoja de cálculo. Vale, pues una función trabaja de la siguiente manera. Le das unos datos a la hoja de cálculo y la hoja de cálculo hace algo y te responde con un resultado. Lo que hace por dentro no lo sabes, no lo sabemos. Es como una caja negra que tenéis ahí en la que ocurren cosas que no vemos. Cuando nosotros entramos en la hoja de cálculo y pinchamos en cualquier celda, podemos irnos a ese que he puesto en un circulito rojo, veis que pone FDX, ahora hay un vídeo, os lo muestro, y cuando pinchamos nos sale ese asistente de función. Vamos a verlo. Cuando yo pincho en cualquier parte, me voy a FDX y me aparece un asistente. En ese asistente me aparecen todas las funciones que tiene mi hoja de cálculo. Puedo elegir por categoría, por ejemplo, las de matemática. Aquí están las de matemática y busco coseno, por ejemplo. Le doy a coseno. ¿Qué me devuelve a mí como coseno? Pues lo que es el coseno. Lo que yo lo introduzco es el número al que quiero hacer el coseno. Bien, pues hay una función que es la que nosotros necesitamos especialmente en nuestro programa. Y va a ser la función aleatorio, abro paréntesis, cierro paréntesis, ¿no? Con la que ya hemos trabajado. Y os recuerdo que hay que trabajar, darle a F9 para que el programa entienda que le estás dando datos. Y los datos es, oye, dame un número aleatorio. El programa hace algo en su caja negra y como resultado nos da algo. ¿Qué resultado nos da el número aleatorio? Pues ya lo sabéis, ¿no? El resultado que nos da un número aleatorio es un número entre 0 y 1, ¿verdad? Bien, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver un pequeño vídeo también de cómo se hace. Yo pincho ahí en cualquier sitio, voy a ponerlo más grande, igual a aleatorio, abro paréntesis, cierro paréntesis, y empiezo a pulsar la tecla F9. F9, y me sale un número F9, 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 etc. Me está dando un número aleatorio entre 0 y 1. Pero claro, ahí hay un mogollón de números, hay muchísimos números, podríamos hacer incluso la cuenta. Y se nos plantea un problema. ¿Qué ocurre si lo que yo quiero es buscar un número aleatorio entre dos estados, por ejemplo, cara y cruz? Bueno, pues podemos hacerlo. Podemos generar tiradas aleatorias de cara y cruz, como digo yo, tuneando la función aleatoria, que lo vamos a ver enseguida. Y además podemos hacerlo 10, 100 y 1000 veces. Y encima
podemos contar los sucesos de cada caso. Y esto es lo que yo voy a mostrar ahora con una hoja de cálculo y lo vamos a utilizar para aplicar el método de Monte Carlo. Por eso he puesto aquí el dibujito abajo de Monte Carlo. Me voy a salir de la presentación y me voy a ir a la hoja de cálculo porque lo voy a mostrar. Este es el programa que tendréis que hacer vosotros. No tiene que tener el mismo aspecto. Puede estar más bonito. El mío es bastante soso. Sí me interesa, lo que me interesa son evidentemente lo que os voy a decir ahora, que son las funciones. ¿Qué he hecho yo aquí? He puesto 10 tiradas, esto simplemente son el número de orden, ¿vale? Aquí he puesto 1000 tiradas, y aquí he puesto, perdón, 100 tiradas, y aquí he puesto 1000 tiradas. ¿Cuál es la función que meto? Pues mirad, aquí la tenéis. Aquí la tenéis, voy a ponerla más grande que se vea bien claro. Aleatorio me daría un número entre 0 y 1. Yo le digo, oye, si el número, por eso pone aquí un sí, si ese número aleatorio es mayor que 0,5, dame como resultado una cara, entre comillas cara. En caso contrario, dame una cruz. ¿Lo veis? De tal manera que la mitad van a ser caras, la mitad van a ser cruces. Lo voy a poner más chiquitito, le voy a dar a F9 y vais viendo cómo cambia. Vais viendo cómo cambia, ¿verdad? Va cambiando mi lista de 10 tiradas. Y abajo también va cambiando. Estaréis viendo que aquí también cambia. ¿Qué es lo que he hecho ahí? Ahí he hecho el recuento. El recuento automático, que no tengamos que contar con los dedos. Hombre, 10 tiradas podéis contarlo, pero 1000 tiradas es un poco loco, ¿no? Entonces, ¿cómo he hecho yo ese recuento? Pues lo voy a mostrar. ¿Cómo he hecho ese recuento? Pues con una función nueva que se llama contar sí. Contar.sí. ¿Qué me hace esta función? Me cuenta si en este rango de celdas aparece una cara. ¿Cuál es el rango de celdas? Vamos a buscarlo. Vamos a ponerlo más chiquitito para que se vea claro. Aquí, más chiquitito. Vamos a meternos otra vez. ¿Cuál es el rango de celda? Pues está aquí. Me está diciendo, oye, cuéntame si ahí aparecen caras. Y lo mismo abajo, ¿para quién? Para cruce. Cuéntame si aquí aparecen cruces. Aquí al final lo que he hecho que es la prueba de si me ha salido bien. Me tiene que salir siempre 10. Si ahí no me saliese 10, me he equivocado, ¿verdad? Lo mismo que he hecho con 10 tiradas. Abajo del todo, con 100 tiradas lo hacéis, ¿verdad? Al de 1000 tiradas no voy a llegar, que me da pereza, ¿vale? Aquí he contado de F7 a 106, etcétera. Bueno, ¿y aquí qué es lo que hago? Aquí lo que hago es un resumen de todo lo anterior para poder representar esta gráfica y compararlo todo. ¿Cómo hago el resumen? Sencillo. Quiero convertirlo todo en porcentaje, eso es lo primero. Por eso aquí la suma aparece siempre 100. Esta es la prueba de que me ha salido bien. Tengo que hacer la prueba, ¿vale? Bueno, pues ¿qué es lo que hago? El de 10 tiradas lo tendré que multiplicar por 10. Por eso lo que he escrito aquí, que es esta celda, multiplícamela por 10. Y esta celda, multiplícamela por 10. El de 100, pues el de 100 simplemente copio la celda que está abajo, ¿verdad? Hoy se me ha deseleccionado. Copio la celda que está abajo, efectivamente es esa, ¿lo veis? La 108. Y aquí pues la 109. Y el de 1000 copiaré la celda que está abajo del todo, que no voy a ir a ella, pero la dividiré entre 10 para que me salga 100. ¿Qué tendré que hacer ahora? Pues tendré que representar la gráfica, que la voy a borrar y lo voy a hacer para que veáis lo sencillo que es. Yo tendré que seleccionar todo este cuadrante, no seleccionamos ni porcentaje ni los 100 de prueba, y le daré a gráfica. Bien, cuando yo le dé a gráfica, elijo evidentemente de columna esta que está aquí, le doy a siguiente. ¿Cuál es la clave para que me salga aquí 10, 100 y 1000? Pues poner que la primera fila, que era la que estaba arriba, se utilice como etiqueta. Y ya me aparece como etiqueta. Le doy a siguiente, le podemos poner un título, podemos ponerle por ejemplo monedas y le doy a finalizar. Vamos a ponerlo más chico, que queda demasiado grande, demasiado trillo. Lo pongo aquí y vamos a ver ahora, pulsando la tecla F9, qué ocurre. Que no lo voy a explicar porque lo tenéis que contestar vosotros en un documento, en la ficha número 5. Le doy a F9. Vais viendo que va pasando algo con... Ah, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a fijar este eje, por ejemplo, el eje Y, lo vamos a fijar, por ejemplo, en 100. Por ejemplo, no, en 100, vamos. ¿Para qué? Para que no esté bailando siempre el eje. Le damos otra vez a F9 y ya el eje no baila. Y vemos claramente qué diferencia hay entre las tres columnas. No olvidad fijar este eje, ¿vale? Bueno, pues nos vamos de nuevo a la presentación porque vamos a ver ahora el tema de las otras dos pestañas. Antes de eso, un pequeño resumen. Un pequeño resumen que lo tenéis aquí, lo miráis, le dais para atrás en el vídeo, de cuáles son las tres funciones que hemos utilizado. Aleatorio, sí y contar, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre ahora? Que los números aleatorios, como digo, el número aleatorio me da un número entre 0 y 1 y yo lo puedo tunear para que me salgan dos estados. Pero ¿cómo lo tuneo para que me salgan tres estados? La cosa es complicada. Por ahí por internet podéis encontrar este truco. Pero este truco tiene un problema. Por eso he puesto ahí arriba el símbolo este de cuidado, ¿no? Y el problema va a ser el que yo os voy a decir ahora en una pequeña imagen, ¿no?
pone ahí A más B menos A aleatorio, me da un número aleatorio entre A y B, ¿vale? Si A es 1 y B es 3, un número entre 1 y 3. Lo primero que tengo que resolver es que ese número sea entero. Pues lo que hago es que redondeo, le doy la función redondear a 0 decimales, punto coma 0. Si yo hiciera eso, tenéis aquí una captura de pantalla ahora, para 1, 3, me va a dar un problema. Ahora pongo la captura de pantalla, que me he saltado una. Si yo genero entre 1 y 3, será 1 más 3 menos 1, que es un 2, ¿verdad? Aquí aparecería un 2, y me daría un número aleatorio entre 1 y 3. Ahora lo redondeo y me da un número aleatorio entre 1 y 3 enteros, es decir, el 1, el 2 y el 3. Pero me va a dar un problema. Se lo generamos por Monte Carlo y mira bien qué es lo que ocurre. Está aquí escrito arriba. No son equiprobables. Si lo hago para 10 ensayos, para 100 tiradas y para 1000, me va a salir que el número 2 se ve beneficiado y no aparece con la misma probabilidad que el número 1 y 3, con lo cual a mí no me vale este algoritmo que he puesto aquí arriba, redondear 1 más 2 aleatorio, punto coma 0. Esto está por ahí por internet en algunos sitios y no vale, no es equiprobable. ¿Qué tengo que conseguir? Que sí sea equiprobable. La explicación de que no son equiprobables la tienes aquí. Estás viendo que los números que van entre el 1 y el 1,5 se redondean a 1. Los números que van entre 1,5 y 2,5 a 2. Aquí está el problema. Que aquí estamos teniendo en cuenta el doble que en el primer caso. Y los que van de 2,5 a 3 a 3. Como veis, el número 2 se lleva el doble. Yo necesito equiprobabilidad. Este algoritmo no me sirve. Yo, sin embargo, voy a hacer esta pestaña y lo voy a trabajar, quiero decir yo, vosotros y vosotras, porque está bien que trabajéis también con este algoritmo para que tengáis soltura para las próximas fichas. ¿Cómo conseguimos nosotros un algoritmo equiprobable? No me enrollo, os lo pongo y punto. Con ese algoritmo que tenéis ahí. Truncar aleatorio 3 por 3, perdón, más 1. ¿Qué es esto de truncar? Truncar es que yo quito los decimales. Si yo multiplico por 3, me va a salir un número entre el 0 y el 2. Aquí me va a salir un número entre el 0 y el 2 sin decimales. Es decir, el 0, el 1 y el 2. El problema es que yo no quiero ni el 0, no quiero el 0, quiero el 3. Porque lo que hago, sumo 1. Si yo sumo 1, el 0 desaparece y me saldrá el 3. Y esto sí es equiprobable, porque se distribuyen de esta manera los tres casos. Bueno, ¿qué es lo que yo siempre os digo? Que hagáis las cosas. Si yo lo hago y me fuese a la hoja de cálculo y generase esto por Monte Carlo, este algoritmo, uy, se me ha salido. Ahora, este algoritmo que tenéis ahí, truncar aleatorio por 3 más 1, fuera del truncar, cuidado, lo hago para 10, para 100 y para 1000 ensayos y me sale efectivamente aproximadamente 33% cada uno. Si yo le diese a F9, me saldría perfectamente. Ahora lo voy a enseñar en la hoja de cálculo. El caso es que yo, ¿qué os voy a pedir? Ya estamos terminando y os digo que os voy a pedir. Primero, que comencéis la hoja de cálculo. Es decir, en vuestra ficha os voy a decir, oye, haz la hoja de cálculo y simplemente pon las pestañitas, crea 3 pestañas, ¿vale? Con esos nombres, no tienes que hacer al principio nada. Me voy a salir y os voy a mostrar, como digo, el documento, ¿vale? Si yo muestro, uy, un momentito, el documento de la ficha, quiero decir. El documento de la ficha estaría ahí, ¿verdad? La pregunta 1 y 2 no os voy a decir nada porque son de pensar y tenéis que darle vuelta a vosotros. La pregunta 3 es la que acabo de decir, que solamente tenéis que hacer la estructura de etiqueta, ¿vale? Simplemente eso y que toméis una captura de pantalla. La pregunta 4 tampoco os voy a decir nada porque digo que me explique qué es la equiprobabilidad, lo he explicado hace unos minutos. La pregunta 5, simplemente os digo que escribas aquí cuál es la función que se utiliza para el número aleatorio, la he estado trabajando, y qué me da como resultado, esto de rango de valores, cuál es el resultado que me da. Y qué tecla tengo que pulsar para que me dé esos resultados. También lo he explicado. La pregunta 6 es que modifique esos números aleatorios para que me salga 1, 2, 3 de forma equiprobable, que tengan la misma la probabilidad. Es decir, tunéame esa función aleatoria para que me salgan equiprobables. De las 7 hasta la 12, que no las voy a leer, la ley vosotros, hasta la 12, con la 7 a la 12, ¿qué es lo que se pide? Lo que se pide es que hagáis esta hojita de aquí, esta pestaña completa. Yo la acabo de explicar y os va diciendo poquito a poco lo que tenéis que hacer. Luego la pregunta 13 dice ingresa en las pestañas 1, 2, 3 no es equiprobable y 1, 2, 3 equiprobable las funciones que se indican a una captura de pantalla de cada caso con gráficos comparativos. Es decir, lo que tenéis que hacer es lo que yo os he dicho de qué es lo que se mete. Yo tengo que meter este numerito ¿dónde? Ahí. Tengo que meterlo ahí para 10, ¿verdad? Copiarlo. Tengo que meterlo aquí para 100, copiarlo y luego aquí para 1000 y copiarlo. ¿Esto aquí qué es lo que es? Pues esto lo tenéis que pensar vosotros. Esto es el recuento.
y luego lo paso a porcentaje. El recuento de cuántos unos han salido, cuántos 2 han salido y cuántos 3 han salido. Si yo le doy la tecla F9, evidentemente, aquí tenéis, ¿veis? Aquí tenéis que el 2 en no equiprobable se está beneficiando el doble. Si yo lo hago ahora con equiprobable, ¿no? Pongo esa función ahí, ¿verdad? Y le voy dando F9, nos fijamos aquí, que aquí sí son equiprobables. ¿Qué tenéis que hacer luego? Pues la gráfica. Y para hacer la gráfica lo he explicado, ¿verdad? Lo he explicado en el caso de la moneda. Es lo mismo, pero en el caso de la moneda. Y el resto de actividades son dos preguntitas que tenéis que darle un par de vueltas que tampoco son excesivamente complejas. Pues nada, con esto terminamos con el vídeo número 5. Nos vemos en el vídeo número 6. Hasta pronto.